Millonario le paga a una mujer sin hogar para que tenga un bebé, pero cuando el niño nació, quedó impactado por lo que vio. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Hernán Ledesma, un hombre de 42 años, poseía dinero, influencia y prestigio. Pero, aquella noche, comprendió que había algo que ni su fortuna ni sus contactos podían otorgarle. Un descendiente. Necesitaba un heredero. Sin embargo, Hernán no deseaba formar una familia en el sentido convencional. Había tenido 2 matrimonios anteriores, y ambos terminaron en fracaso y amargura. Para él, el amor era una ilusión dañina, una fuente de complicaciones. Pero un niño era otra cosa. Para Hernán, un hijo era una proyección de todo lo que había logrado construir. Y si iba a tenerlo, lo haría sin implicaciones sentimentales. Necesitaba un plan exento de romanticismo o de lazos emocionales que pudieran complicar las cosas. Solo un contrato frío y directo. Imaginaba que, contando con sus recursos, encontraría a alguien dispuesto a gestar al bebé a cambio de una recompensa sustancial, sin preguntas ni ataduras afectivas. Para Hernán, esa transacción se manejaba igual que cualquier negocio en el que él ejercía un control absoluto. Lo único pendiente era hallar a la persona adecuada. Al día siguiente, Hernán conducía su auto deportivo por la ciudad, dándole vueltas a su plan. Se detuvo en un semáforo cerca del centro cuando algo captó su atención. En la acera, una joven con aspecto descuidado dibujaba sobre un pedazo de papel arrugado. Su cabello castaño, desalineado, le tapaba parte del rostro, y sus ojos azules mostraban un brillo peculiar a pesar del cansancio evidente. Parecía invisible para todos los transeúntes, pero en Hernán despertó una curiosa inquietud. Al principio trató de ignorarla, pero cuando la luz cambió a verde, no pudo evitar volver a mirarla. ¿Quién se pone a dibujar en plena calle como si nada más importara? Maldiciéndose por su repentino interés, arrancó velozmente, dejándola atrás. Un par de cuadras más adelante, se sintió incómodo y se estacionó, quedándose un rato con la vista fija en el volante, cavilando sobre una idea que él mismo calificó de absurda. Finalmente, su instinto lo hizo dar media vuelta. Regresó al mismo lugar y ahí seguía la joven, con el papel apoyado contra una pared. Hernán detuvo el auto en la acera y bajó la ventana. Su voz sonó seca y autoritaria. «Oye, tú. Acércate». La chica lo miró desconfiada, con el ceño fruncido, revisando de arriba abajo el auto lujoso y la vestimenta costosa de Hernán. Ella dudó unos instantes. «No te estoy pidiendo un favor», añadió él, con un tono gélido. «Sube al coche, no tengo todo el día». Con reticencia, se aproximó. Al llegar a la ventana, se hizo más evidente su extrema delgadez y su aspecto desgastado, pero también se notaba en su porte cierta dignidad que desafiaba su desamparo. «¿Qué quieres?», preguntó ella, con una voz suave pero firme. Hernán la observó un instante antes de contestar. «Sube. Iremos a un lugar tranquilo para hablar». Ella soltó una risa seca. «Si crees que me prostituyo, te has equivocado de persona. No seas ridícula». «No busco esos servicios», respondió Hernán con fastidio. «Solo quiero conversar. Y te conviene subir, a menos que prefieras volver a tu rincón en la acera». Aunque recelosa, ella comprendió que no tendría alternativa si deseaba salir, aunque fuera unos minutos, de aquella miseria. Al final, abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. El silencio en el auto era tan denso que se podía palpar, pero a Hernán no pareció importarle. Condujo hasta un café apartado y estacionó. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras se acomodaban en una mesa en un rincón. «Leticia Olivares». «Pero, sinceramente, no sé por qué necesitas saberlo», respondió, manteniendo su tono defensivo. «Quiero conocer a la persona con la que estoy a punto de negociar». «Dime, Leticia, ¿por qué te pones a dibujar en la calle, como si nada más tuviera importancia?». Ella se encogió de hombros, esquivando su mirada. «No tengo dónde vivir, ni nada mejor que hacer. He perdido todo, y no es algo que me alegre contar». Hernán se inclinó hacia ella, apoyando los codos sobre la mesa.
Bien, iré al grano, quiero proponerte algo que podría cambiarte la vida. Leticia frunció el ceño, en guardia. ¿Qué clase de propuesta? Necesito que lleves en tu vientre a mi hijo. Leticia se quedó atónita, como si hubiera escuchado mal. ¿Estás bromeando? No. Hablo en serio. Correré con todos los gastos y, al final, tendrás una suma que te garantizará no volver a preocuparte por dinero en el futuro. Ella rió nerviosa, cruzándose de brazos. Esto es un chiste de mal gusto. ¿Quién hace una propuesta así a una extraña? Alguien que sabe lo que quiere y no pierde el tiempo, contestó Hernán, sin titubear. No busco amor, ni complicaciones emocionales. Solo un hijo. Un acuerdo simple. Leticia lo miró con mezcla de incredulidad y desconcierto. ¿Quién podía hablar de un hijo como si fuera un negocio más? Sin embargo, vio en sus ojos que no bromeaba. No hay mujer en sus cabales que acepte algo tan descabellado, dijo finalmente. Ninguna mujer en tu situación se negaría, replicó Hernán, sin dejar espacio a rodeos. Te estoy ofreciendo una oportunidad de rehacerte, un pasaporte a la estabilidad, a cambio de algo para lo que tu cuerpo ya está preparado, gestar un bebé. Y cuando nazca, ¿qué? Soltó Leticia, con cautela y un dejo de resentimiento. ¿Qué pasa con el niño y conmigo? Hernán se recostó un poco, como si hubiera esperado esa pregunta. Al final, recibes el dinero acordado y quedas libre para emprender lo que quieras. No habrá condiciones. No habrá más compromisos. Ella soltó un bufido. ¿Y cómo sé que no vas a ponerme alguna trampa legal más tarde? Hernán la observó con seriedad antes de hablar. Soy un hombre de negocios, no firmo acuerdos sin garantías para ambas partes. Tendrás un contrato legal que velará por tus derechos. Ni tú ni yo podremos modificarlo. Aprovechamos para hacer una pausa divertida. A quienes solo leen comentarios, escriban batido de fresa en la sección de comentarios. Así sabremos quién sigue de cerca la historia. Al retomar la conversación, Leticia se quedó pensativa. La tentaba la promesa de seguridad, aunque su dignidad le dolía. No tenía a dónde ir, ni un lugar donde dormir esa misma noche. ¿Y si digo que no?, le desafió, mirándolo a los ojos. Hernán mantuvo su compostura inquebrantable. Entonces vuelves a la calle, al frío, al hambre. Tú decides. Las palabras de Hernán eran duras, pero cierto realismo le decía a Leticia que él tenía razón. La vida en la calle no le ofrecía futuro. Sin embargo, había una duda que no podía callar. ¿Por qué no adoptas? ¿O buscas a alguna mujer rica de tu círculo que te ayude con esto? Hernán soltó un largo suspiro. Necesito un hijo de mi sangre. La adopción complicaría mis planes, y cualquier relación con alguien de mi entorno también generaría problemas. Lo que deseo es control total, sin dramas ni apegos. La frialdad de sus palabras estremeció a Leticia. Sentía que él era sincero, y eso la asustaba. Necesito pensarlo, dijo, intentando recobrar algo de control. Tienes 24 horas, afirmó Hernán. Después de ese plazo, buscaré otras opciones. Él se marchó, dejándola sumergida en un torbellino de pensamientos. Leticia deambuló por las calles, lidiando con el frío y el hambre que conocía muy bien. Las palabras de Hernán revoloteaban en su mente: comodidad, estabilidad, un nuevo comienzo. Podría ser su única salida. Mientras tanto, Hernán revisaba el borrador de un contrato, preparado por sus abogados, mientras reflexionaba. Odia esperar, pero estaba convencido de que Leticia no podría rechazar una oportunidad de escapar de la miseria. Y si lo hacía, él simplemente buscaría a otra persona. El intercomunicador interrumpió sus cavilaciones, su recepcionista le anunció que Leticia había llegado. «Hazla pasar», respondió con voz neutra. Ella entró, y se veía agotada, pero decidida. «Acepto», declaró, sin preámbulos. Hernán se incorporó, la miró fijamente un segundo y asintió. «Excelente. Dejemos todo por escrito». Le entregó el documento. Leticia leyó con atención. Estaba claro, él cubriría todos los gastos durante el embarazo y,
una vez nacido el bebé, ella obtendría una cantidad significativa. A cambio, renunciaba a cualquier derecho sobre el niño. Esto es tan definitivo, murmuró ella, al pasar las páginas. Eso busco. Y asumo que también es lo que necesitas, ratificó Hernán. Con una respiración profunda, Leticia afirmó, sellando así un acuerdo que cambiaría el curso de ambos. Tras la firma, Hernán ordenó a su asistente, Estefanía, acompañar a Leticia en un sedán elegante hacia la mansión. Durante el trayecto, Leticia apenas conversó. Todavía estaba procesando la magnitud de su decisión. Estefanía, en cambio, trató de romper el hielo. ¿Te gustará la casa? Es amplia, tranquila y, sobre todo, muy cómoda. Leticia, distraída, se limitó a asentir. No había tiempo para asimilar tanto cambio. Al llegar, lo primero que vio fue un portón de hierro, que se abrió dejando a la vista un jardín perfectamente cuidado. En el centro, se alzaba una estructura majestuosa de mármol y cristal, que irradiaba una frialdad idéntica a la de Hernán. Estefanía la condujo adentro, por pasillos llenos de alfombras lujosas, candelabros brillantes y muebles que parecían de exhibición. Te mostraré tu habitación, dijo, guiándola escaleras arriba. Tendrás una de las mejores suites. Al entrar en la habitación, Leticia se sorprendió, una gran cama con sábanas suaves, ventanales hasta el piso y un baño más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido jamás. Si precisas algo, solo llámame, añadió Estefanía con una sonrisa amable. Leticia se sentó en la cama, experimentando una extraña mezcla de alivio y opresión. Ciertamente estaba en un lugar cálido, lejos del asfalto, pero nada de esto era suyo realmente. Formaba parte de una transacción. En los días sucesivos, Leticia se sometió a exámenes médicos y revisiones. Hernán, por su parte, se mantenía distante. Tenía reuniones, viajes de negocios y, de vez en cuando, preguntaba a Estefanía por los informes de salud de Leticia. En una de las pocas ocasiones en que se cruzaron, se encontraron en el pasillo. ¿Todo bien?, preguntó Hernán, con voz monótona, como quien cumple un requisito. Sí, parece que todo marcha, respondió Leticia, incómoda. Él asintió y se marchó sin añadir nada. Sin embargo, antes de dar la espalda, la miró un instante y le dijo: Si te falta algo, dile a Estefanía. Quiero que estés bien. Leticia no supo qué pensar. ¿Era un gesto de genuina preocupación o solo un modo de garantizar que el producto saliera conforme a lo pactado? Esa pregunta la atormentó. Por las noches, cuando se encontraba sola en su lujosa habitación, Leticia se sentía invadida por inseguridades. ¿De verdad podría entregar al bebé y seguir adelante? Aunque el contrato era claro, lidiar con las emociones reales era algo muy distinto. Se asomaba al balcón, contemplando el extenso jardín iluminado, y se preguntaba si alguna vez recuperaría la paz mental. Hernán, desde su despacho, también se sorprendía a sí mismo pensando en Leticia con más frecuencia de lo que admitiría. Había algo inusual en esa mujer, algo que no encajaba con el plan sencillo que él había imaginado. No entendía bien por qué le interesaba, pero le costaba sacársela de la cabeza. Una noche, Leticia estaba en la biblioteca de la mansión, hojeando un libro viejo. No era fanática de la literatura clásica, pero la quietud y el olor a papel añejo le daban cierta calma. Hernán apareció de pronto, sujetando una carpeta. No sabía que te gustaba la lectura, comentó, como si lo hubiera cogido desprevenido. Tampoco imaginaba que tú tenías tiempo para algo que no fuera trabajo, replicó ella con un tono que rozaba el sarcasmo. Hernán frunció levemente el ceño, pero no contestó. Dejó la carpeta a un lado y se sentó en un sillón cercano. ¿Te estás adaptando a la casa?, preguntó, entrelazando los dedos. Supongo. Pero sigue siendo extraño. Como si no fuera mi vida. Hernán se recargó un poco. No tiene por qué ser extraño. Se trata de un acuerdo. Todo está planificado. No hay margen para sorpresas. Leticia soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Puedes planificar todo, Hernán, pero no puedes regular lo que la gente siente.
Él pareció molesto, como si le hubiera golpeado un punto débil. Sin responder, se levantó y salió de la sala. Ella se quedó con el libro en las manos, preguntándose qué tanto de ese comentario le habría calado. El tiempo fue pasando. Leticia, si bien contaba con todas las comodidades, no dejaba de sentirse ajena al lugar. Cada objeto costoso le recordaba que su presencia allí no se basaba en afecto, sino en un acuerdo comercial. Hernán, en cambio, optaba por mantener la distancia, aunque en su fuero interno algo lo impulsaba a fijarse en Leticia. Se sentía intrigado, preguntándose por su vida, sus sueños, sus miedos. Esa curiosidad le incomodaba, pues lo alejaba de su habitual control. Un día, tras una reunión extensa, Hernán decidió acompañarla a una cita médica. Explicó que quería asegurarse de que todo fuera bien. Leticia no hizo comentarios, pero por dentro se preguntaba qué motivaciones había detrás de ese interés. En la consulta, el médico hizo los chequeos rutinarios y, por primera vez, se escuchó el latido del corazón del futuro bebé. Leticia sintió una especie de corriente eléctrica recorriéndole el cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Hernán, por su parte, se quedó petrificado, con la mirada clavada en la pantalla y en el sonido rítmico que inundaba la sala. Todo parece correcto, dijo el doctor con una sonrisa. A partir de ahora, haremos seguimiento más frecuente. Leticia asintió, mientras Hernán continuaba en silencio, quizá procesando lo que acababa de vivir. De regreso a la mansión, ninguno dijo nada durante el trayecto. El ambiente era tenso, pero de un modo diferente. Al estacionar, Hernán abrió la puerta del auto para Leticia, aunque no solía tener esos gestos, y, antes de que ella saliera, dijo: «Gracias por permitir que estuviera allí». Leticia no supo cómo reaccionar, así que simplemente dio las gracias en voz baja y se dirigió al interior. Sentía que algo se había sacudido en Hernán, como si esa experiencia lo hubiera conmovido de formas que no podía expresar abiertamente. En las semanas siguientes, notó que el millonario parecía más presente. Le preguntaba por su salud, sugería actividades para relajarse. E incluso mandó adaptar parte de la casa para sus ejercicios prenatales. Leticia intentaba no ilusionarse, pero ya no le resultaba tan fácil mantenerse indiferente. Durante una cena silenciosa, Hernán rompió su mutismo. «¿Has pensado qué harás después de que nazca el bebé?», preguntó de súbito, sin dejar de mirar su plato. Leticia parpadeó, algo desconcertada. Era la primera vez que él mostraba interés por su futuro personal. «No lo tengo claro. Quizá intente buscar un lugar o retomar mi vida de algún modo». Hernán asintió en silencio. «Tendrás los recursos para hacerlo. Solo procura darle un buen sentido a esa oportunidad». Había un matiz de preocupación sincera en su tono. Leticia lo notó, pero se mantuvo precavida. No entendía si era un auténtico gesto de humanidad o una estrategia más para garantizar que el proyecto siguiera su curso. Pese a todo, la rutina se volvió un poco más llevadera. Una mañana, Leticia encontró un paquete en la puerta de su habitación. Al abrirlo, se topó con una libreta de dibujo y lápices de alta calidad, acompañados de una pequeña nota que decía: «Para tus momentos libres». Leticia se sorprendió. No recordaba haber hablado mucho de su afición al dibujo, pero sí lo había mencionado de pasada cuando Hernán la vio dibujando en la calle. No se esperaba un detalle así. Esa noche, se sentó en el jardín a trazar bocetos, intentando aclarar su mente. Hernán cruzó el camino y se detuvo a su lado. «¿Te gustó el obsequio?», preguntó con su tono reservado. «Sí», respondió ella, sosteniendo la libreta. «Gracias. No lo veía venir. Pensé que te vendría bien algo que te distrajera». Leticia sonrió, acariciando la portada del cuaderno. «Me hace sentir un poco normal». Él no respondió, pero se quedó allí unos minutos, contemplando cómo ella dibujaba. Fue un momento sencillo, mas por un instante ambos se sintieron en calma. Con el paso de los días, Leticia notó que, por cómodo que fuera el entorno, no podía evadir el conflicto interno que crecía en su corazón. Estaba empezando a encariñarse con la criatura que llevaba en su vientre, y el vínculo emocional la asustaba.
Al mismo tiempo, Hernán se debatía entre su deseo de mantener el control y la curiosidad creciente por aquella mujer. Una tarde, Leticia paseaba por los jardines, respirando aire fresco, cuando Hernán apareció y la invitó a sentarse en un banco. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con una voz que denotaba más cercanía. Bien, supongo. A veces todavía me pregunto si todo esto es real. Hernán apartó la vista, como si estuviera contemplando el futuro o un punto muy lejano. Tal vez no sea tan diferente de cualquier otra situación. Solo que lo planeé todo al detalle. Pero no puedes preverlo todo, replicó ella, sonriendo con cierta ironía. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Él guardó silencio, y luego se levantó de manera repentina. Si necesitas algo, avísame, dijo, volviendo a su postura formal y alejándose de nuevo. Días más tarde, Leticia y Hernán fueron a otra revisión médica juntos. El médico colocó el gel y movió el transductor por el abdomen de Leticia. De pronto, la imagen en la pantalla se dividió en dos pequeños sacos, y el doctor sonrió. Creo que aquí tenemos una sorpresa. Son gemelos. Leticia sintió que se le paró el corazón un segundo. 2. No 1. Se le nubló la visión por la emoción, mientras Hernán miraba la pantalla con el ceño fruncido, incrédulo. 2 bebés, murmuró, buscando confirmación. Sí, 2, respondió el médico, satisfecho. Ambos saludables, por lo que se ve. Leticia se llevó la mano al abdomen, sintiendo una conexión indescriptible. Para Hernán, la sorpresa parecía multiplicar la responsabilidad. Permaneció callado, pero su expresión era un mar de sensaciones encontradas. El camino de vuelta fue diferente a la última revisión. Leticia rompió el silencio. ¿Pensabas en tener un heredero, y ahora serán 2? Hernán seguía con la mirada fija en la carretera. Es impactante. No lo voy a negar. ¿Te asusta? Él la miró un momento. No, pero es muy sorprendente. Saber que vendrán 2 vidas más al mundo, y serán parte de mí. Leticia también se sintió conmovida. A pesar de todo, no pudo negar que esos bebés significaban mucho más de lo que había imaginado. Esa noche, cuando salió a la terraza a respirar aire fresco, Hernán la siguió. No dejo de pensar en que ahora serán 2, confesó él, apoyando las manos en la baranda. Nada de lo que planeé contemplaba esa posibilidad. Quizás sea un recordatorio de que no todo puede predecirse, respondió ella. A veces, lo inesperado termina siendo lo más valioso. Hernán la miró, y por un instante ambos parecieron comprender que estaban unidos por algo más grande que un simple papel. Había miedo, sí, pero también esperanza, en medio de aquel acuerdo tan peculiar. A partir de ese día, la atmósfera en la mansión cambió. Estefanía comenzó a adaptar una segunda cuna en la habitación infantil, y Hernán apareció con más frecuencia para revisar los avances. Conforme avanzaba el embarazo, Hernán empezó a mostrar un lado más considerado. Invitaba a Leticia a pasear, se sentaba con ella en el jardín, e incluso compartía algunas confidencias sobre sus días más jóvenes, sus ambiciones y los reveses que lo habían llevado a convertirse en un hombre tan controlador. Para Leticia, resultaba sorprendente ver esa faceta de Hernán. Aún así, temía encariñarse. Recordaba que, al final de todo, ella debía entregar a los gemelos y marcharse con el dinero prometido. El día de otra cita médica, Leticia sintió un creciente malestar desde temprano, una presión que no había percibido antes. Cuando llegaron al hospital, las molestias se intensificaron. El médico la examinó con rapidez y dijo: «Creo que los bebés quieren adelantarse. Preparemos todo». Leticia entró en pánico. Era pronto, pero aparentemente estaban listos para llegar. Hernán, que siempre mantenía un semblante imperturbable, mostró genuina preocupación. «Quédate tranquila, estoy aquí», le aseguró, sosteniéndole la mano mientras la llevaban a la sala de parto. Las horas que siguieron fueron una mezcla de dolor, adrenalina y tensión. Leticia luchaba por controlar sus miedos, Hernán se negaba a salir de la habitación. Sostuvo la mano de Leticia, pasándole palabras de ánimo que jamás imaginó pronunciar.
Finalmente, el primer llanto rompió el aire. Una enfermera anunció: «¿Es un varón?». El corazón de Hernán dio un vuelco al ver a su hijo, con la piel enrojecida y llorando enérgicamente. Poco después, el segundo llanto resonó. «Es una niña». «Ambos están bien», añadió el doctor, aliviado. Leticia, agotada, intentaba contener las lágrimas al contemplar a los dos pequeños. Hernán, por su parte, se quedó en silencio, conmovido. Al sostener al niño entre sus brazos, sintió un indescriptible calor en el pecho. Y cuando tomó a la niña, cerró los ojos por un instante, como si quisiera grabar ese momento para siempre. «Son perfectos», susurró, mirando a Leticia con una expresión completamente distinta a la frialdad habitual. Ella asintió, las mejillas empapadas. Era un instante de pura maravilla. Sin embargo, en el fondo, Leticia sentía también la angustia de saber que, según el contrato, su presencia allí tenía fecha de caducidad. Pasaron las siguientes horas en el hospital. Los recién nacidos fueron revisados, limpiados y acomodados en la sala de neonatos. Hernán se quedó contemplándolos, incapaz de apartarse. Se sentía responsable y, por primera vez en años, vulnerable ante algo más poderoso que su dinero o sus negocios, el amor hacia esos bebés. Estefanía se acercó con un café, ofreciéndoselo con una sonrisa discreta. «¿Todo bien, señor Ledesma?». Él, sin poder quitar la mirada de los niños, soltó un suspiro. «Creo que sí. Al menos, como nunca antes». Mientras tanto, Leticia descansaba en su habitación, sintiéndose aliviada, pero con el corazón dividido. Quería a esos niños con toda su alma, pero el trato seguía en pie. Cuando Hernán entró con los gemelos en brazos, las lágrimas se agolparon de nuevo en sus ojos. «Esto lo cambia todo», murmuró él, sentándose a su lado. «Sí», coincidió ella, acariciando la manita de uno de los bebés. «Creo que nada volverá a ser igual». Quinta parte. Varias semanas después, Leticia sabía que había llegado el día inevitable. Según lo pactado, debía salir de la mansión y entregarle oficialmente los gemelos a Hernán. Aunque en el papel siempre estuvo claro, la realidad era insoportable. Hacía un mes que cuidaba de los dos pequeños y había generado un lazo inquebrantable. Esa mañana, guardó sus pocas pertenencias en una modesta maleta y se detuvo frente a las cunas, donde los gemelos dormían con placidez. Contuvo las lágrimas. No deseaba que la última imagen que tuvieran de ella fuera de desesperación. Estefanía entró con una expresión seria. «¿Estás lista? Hernán te espera abajo». Leticia asintió, con la voz quebrada. «Gracias, Estefanía, por todo». Descendió las escaleras, sintiendo cada paso como un martillazo en el pecho. Al llegar al vestíbulo, encontró a Hernán, erguido al lado de la puerta principal. Parecía tan afectado como ella, aunque trataba de disimularlo. «¿Es esto realmente lo que quieres?», susurró él, rompiendo el silencio, con una mirada que rozaba la súplica. «No se trata de lo que quiero», respondió Leticia, esforzándose por mantener la compostura. «Es lo que pactamos». Hernán se quedó inmóvil durante unos instantes, luego introdujo la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó el contrato. Miró el documento con cierto desdén y, ante la atónita mirada de Leticia, lo rompió sin titubeos en varios pedazos que dejaron de tener significado. «No quiero que te vayas», dijo con voz grave. «No así. Ni jamás». Leticia sintió que todo su cuerpo temblaba. «Hernán, no puedes romper un papel y creer que eso soluciona todo». Él dio un paso hacia ella. «Tal vez no solucione nada. Pero no quiero que nuestro vínculo sea un mero acuerdo legal. Sé que hice esto con la idea de un heredero, pero descubrí cosas que jamás imaginé. Quiero que te quedes, Leticia. Contigo y con los gemelos». Las defensas de Leticia casi se derrumban al escuchar esas palabras, pero aún le costaba confiar. Había sido abandonada y menospreciada en la calle, sabía lo que era no tener nada. ¿Podía creerle ahora? «¿Cómo sé que no te apartarás cuando haya problemas?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Que no me desecharás como hicieron otros en mi vida?». Hernán respiró con fuerza,
buscando las palabras adecuadas. Porque tú me has cambiado. Antes, todo se resumía en control y en no necesitar a nadie. Pero ahora, tú y los gemelos me han mostrado que vivir aislado no es vida. Sí, tengo miedo, pero no voy a huir de esto. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Leticia. Me enamoré de ti, Hernán. Pero no quiero volver a caer en la miseria emocional de creer en alguien que luego me abandone. Él se acercó más, tomándole las manos con suavidad. No pienso rendirme, Leticia. No sé hacerlo. Permíteme demostrarte, día tras día, que estaré aquí. Si tenemos que tropezar, lo haremos juntos, y nos levantaremos juntos. Ella al fin dejó caer la barrera. Su mirada se conectó con la de Hernán, y ahí encontró algo que nunca antes había visto en él, honestidad y vulnerabilidad. Sintió que podía apostar por él, a pesar de los riesgos. De acuerdo, susurró, sin poder contener más el llanto. Me quedaré. Hernán exhaló, como si hubiese retenido el aliento durante siglos. La rodeó con sus brazos, en un abrazo que sellaba más que una promesa. Esa era la respuesta que ambos necesitaban. Los primeros rayos del sol iluminaban la mansión. Leticia despertó escuchando los balbuceos de los gemelos en la habitación contigua. Por primera vez, no sentía esa inminente opresión en el pecho ni la culpa de ser una intrusa. Ahora, ese lugar empezaba a ser su hogar. Se levantó y fue con los bebés. Uno la miró con curiosidad, mientras el otro jugaba con sus manitas. Sonrió, pensando en la inmensa dicha que sentía, algo que no habría imaginado cuando estaba en la acera, dibujando para distraer su mente del hambre. Hernán apareció en la puerta, con una sonrisa tenue. Sus ojos reflejaban la ternura que había ido descubriendo en él. Buenos días, dijo, acercándose para revisar a los niños. Parece que ya están listos para su desayuno. Leticia rió. Definitivamente, tienen el apetito de su padre. Con el pasar de los días, fueron aprendiendo a ser una familia. Hernán, pese a su torpeza inicial, se las arreglaba para cambiar pañales, preparar biberones y arrullar a los bebés, cantando canciones de cuna con su voz grave y poco afinada, pero llena de cariño. Leticia, por su parte, se adaptó a esa nueva vida. Ya no era la chica sin techo que se sentía excluida de todo, ahora, tenía un propósito, un lugar al que pertenecer. Una noche, mientras los gemelos dormían profundamente en sus cunas, Hernán encontró a Leticia en la sala, con un álbum de fotos que Estefanía le había dado. Contenía instantáneas de los momentos de la última semana, los bebés, Hernán, ella misma, las sonrisas, los juegos. ¿Te gusta?, preguntó Hernán, sentándose junto a ella. Leticia asintió, pasando las páginas con cuidado. Sí. Es algo que jamás pensé tener, recuerdos felices. Hernán le tomó la mano. Quiero que tengas muchos más. Quiero construir un futuro en el que seamos realmente felices. Ella apoyó la cabeza en el hombro de Hernán, sintiendo su calor, y por un instante imaginó cómo sería ver a los niños crecer, tener sus primeras palabras, sus primeros pasos. Ya no era solo un sueño distante, era un camino que se abría ante ellos. Unas semanas después, Hernán organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la mansión. El cielo estaba despejado, y las flores lucían un colorido espectacular. Acudieron solo unas pocas personas cercanas, entre ellas Estefanía y algunos empleados que habían presenciado la evolución de ambos. Leticia llevaba un vestido sencillo, pero irradiaba una alegría que no necesitaba lujos. Hernán, enfundado en un traje elegante, sostuvo a los gemelos cuando se acercó al altar improvisado. Allí, ante los escasos testigos y la mirada atenta de los bebés, Hernán y Leticia intercambiaron promesas. Ya no era un contrato, ahora eran votos basados en el amor y la confianza. Te prometo que estaré contigo sin importar los obstáculos, dijo Hernán con voz profunda. Te amo, Leticia, y haré todo lo posible para que tengamos la vida que merecemos. Yo prometo amarte, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea para seguir adelante, tomados de la mano, y darle a nuestros hijos el hogar que nunca tuve. Al terminar, se dieron un beso bajo el sol.
Estefanía se limpió algunas lágrimas mientras sostenía a los bebés, que parecían celebrar con risas inocentes. En ese instante, los cuatro formaban una familia auténtica, forjada en medio de un inicio poco convencional, pero con un final lleno de esperanza. El tiempo pasó, y aunque la vida presentaba sus desafíos, Leticia y Hernán aprendieron a afrontarlos juntos. Las noches de desvelo por los gemelos, las dificultades del día a día, todo se hacía más llevadero al compartirlo con alguien que estaba decidido a quedarse, pase lo que pase. Cierta tarde, mientras observaban a los gemelos juguetear en el césped del jardín, Leticia se recargó en Hernán, contemplando la escena con una sonrisa serena. ¿Alguna vez pensaste que serías tan feliz?, le preguntó al oído. No, respondió él, estrechándola con el brazo. Siempre creí que, con dinero, controlaría la vida a mi antojo. Pero ustedes me enseñaron que hay cosas que no se pueden comprar, como el amor y la verdadera compañía. Leticia sintiendo que cada paso que habían dado, por más duro que fuese, los había conducido a ese lugar. Gracias por demostrarme que podía confiar otra vez, musitó, besándolo suavemente. Gracias a ti por quedarte, susurró Hernán, correspondiendo el beso con ternura. Los gemelos, que ya balbuceaban sin parar, rieron sin entender demasiado, pero sintiendo la alegría de sus padres. Hernán y Leticia se unieron a sus risas, felices de saber que, al fin, habían encontrado su hogar en aquellos pequeños brazos.